Ya sí estamos en contacto con León Cesenarro. León, muy buenos días. Recién escuchábamos unas breves palabras de Raúl Barrio Nuevo desde Choya. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos, muy buenos días para toda la audiencia de esa emisora. Sí. Bien, bueno, él nos anunciaba que efectivamente había una decisión del pueblo de resistir la implantación de una minera que lógicamente iba a tomar el recurso del agua y lo iba a contaminar, y por tanto el pueblo, luchando por la vida, le iba a ser imposible esa actividad. ¿Qué nos puedes decir de esta lucha y de esta decisión y esta voluntad del pueblo catamarqueño de Choya, de Andalgalá? Sí, el tema es el siguiente. Es un proyecto minero inmenso, de los llamados a cielo abierto, y este proyecto en realidad no está en la cuenca hidrográfica de donde está localizado el distrito de Choya, de donde es Raúl, donde es esta gente. Es un distrito que debe tener más o menos 1.500 personas. Uh-huh. Y lo que pasa es que esta minera tiene previsto desarrollar lo que ellos llaman una escombrera. La escombrera son, digamos, la multitud de minerales que ellos no utilizan porque tienen baja ley. Es decir, del 100% de lo que ellos trituran, vuelan, muelen, el 93% aproximadamente es lo que forman estas escombreras, porque son de baja ley. Ellos utilizan un 7% aproximadamente, que es lo que ellos, digamos, les sirve, porque la ley es más alta. Claro, quiere decir que hay una cantidad rentable de mineral en la roca, mientras que en el resto de la roca hay baja cantidad de mineral y eso va a desecho y son escombros. Y es el 93% es escombro. ¿Y qué quiere decir que hacen una escombrera? ¿Qué quiere decir? En el caso de esta gente, para que lo entendamos claro y pronto, es digamos, el acta de defunción de esa población. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar a tirar ese 93% de restos triturados en una zona donde ellos tienen las nacientes del río Choya. Y eso significa que ese material estéril sigue, a pesar de que tiene baja ley, sigue drenando todos los metales. Ahí vos, para que tengas una idea, está por lo menos el 90% de la tabla periódica. Eso es lo que nosotros tenemos en minerales acá. Tenemos seguramente por lo menos 60 minerales. Entre esos 60 minerales hay uno que es el que tiene, digamos, la mayor presencia, porque nuestras montañas, mineralógicamente hablando, son lo que se conoce con el nombre de sulfato de arsénico. O sea, que esas escombreras tienen 60 minerales donde hay uranio, torio, cesio, por ejemplo, dentro de minerales radioactivos, pero el más dañino, el más peligroso es que es el arsénico, y eso te imaginas que en condiciones naturales, con la humedad ambiental, con la lluvia, con la nieve, con el granizo y todo eso, está drenando veneno. Claro. Y eso es lo que va a caer en la cuenca del río Choya. Por eso te digo de que esto de determinar la minera y avalarlo criminalmente el gobierno de Catamarca es directamente el acta de defunción de esa población. Claro. Y esa población que es tan pequeña, porque en realidad pensá que la radio está casi en el corazón del área metropolitana, donde somos, qué sé yo, 16 millones de habitantes. Sí, y allá vos me hablás de una población de 1.500, 1.600 habitantes. ¿Y tiene fuerza esa población para resistir la potencia de una minera? Yo creo que la decisión de este pueblo es todo o nada. No hay alternativa acá. Bien. ¿Me entendés?
nosotros perdimos un pueblo. Yo esto te lo comento y le comento a la audiencia. Nosotros perdimos una comunidad que se llamaba Bis, que estaba ubicada a 4 o 5 kilómetros más abajo del proyecto Alumbrera, que fue el primer proyecto a cielo abierto. Y era una población que tenía, según el último censo que nosotros registrábamos en aquella época de 1990 o 91, más o menos 60 personas. Pero no es justo que estas personas, ni uno solo tenga que padecer. Vos fíjate que la minera Alumbrera, que fue el proyecto más grande que hubo en este país y en gran parte de Latinoamérica, tranquilamente podría haber llevado a esa gente, a esas familias a otro lugar, darle la vivienda, porque eran 60 personas, eran pocos, en realidad, no les dieron nada. Esa pobre gente quedó en pampa y la vía, como decimos nosotros. O sea, estas empresas multinacionales son criminales, asesinas, y los gobiernos no hacen nada por frenar esta locura. Ese es el tema. Yo, por supuesto, lo digo así, con tanta indignación, y a lo mejor la persona que me escucha en Buenos Aires, y no le presta atención porque sabe decir, ¿qué pasa con estos loquitos? Son 60. Así sea una sola persona, creo yo, no corresponden que los terminen exterminando de esta forma. Hay otros proyectos ahora en otro departamento de Catamarca, que es el departamento de Antofagasta de la Sierra. Ahí la gente que vive en esa zona también es muy poca gente, en realidad deben ser, qué sé yo, no sé, 500 personas, ponele vos. Sí, pero esta gente viene desde toda su existencia sobreviviendo en esos lugares que son tan inhóspitos, tan áridos, donde un ojito de agua que sale para ellos es la vida. Claro. Y estos tipos directamente, sin preguntar, sin nada, le manotean el agua, y esa gente queda sin ninguna alternativa de vida, ¿me entendés? Entonces, yo no sé si la gente puede dimensionar lo que yo estoy diciendo. Yo creo que sí, yo creo que dimensiona, porque no se puede, primero porque aparte de, si vos lo mirás desde un punto de vista estrictamente geopolítico, por decir así, el hecho que la Argentina, a través de sus habitantes, esté ocupando esas zonas que son tan difíciles de ocupar, realmente lo que necesitaría esa población es una apoyatura para que puedan desarrollar una vida plena en lugares tan inhóspitos. Y sin embargo lo que reciben es la agresión por parte de mineras que, por otra parte, y me gustaría que vos me corrigieras, lo que le dejan al país es muy poco, es decir, le dejan muy poco a la población del lugar, a la cual lógicamente agreden con la contaminación de manera directa, pero también a la provincia le dejan poca plata, a la nación le dejan muy poco dinero, y en definitiva las riquezas son saqueadas al exterior, y a la Argentina lo que le queda luego es el pasivo ambiental y nada más. Sí, a ver, yo te lo hago en números rápidos para que nosotros tengamos una idea de lo que estamos hablando. El proyecto Alumbrera fue el proyecto más grande que hubo en este país hasta el día de la fecha, que empezó en el 97, y es un proyecto que duró más o menos 20 años. ¿Ellos cuánto pagan de esto? Porque cuando vos los escuchás a todos estos profetas de la mentira que salen a decir y hablan de los millones y millones, es una mentira, es una falacia total. Y yo te voy a dar las cifras exactas. A ver. Ellos, por ejemplo, por la ley de la nación, que es la 24.196, establecen que ninguna provincia, y eso que las provincias tienen autonomía, sin embargo, el sistema perverso de este país hace que las provincias tengan que mendigar en el gobierno nacional y nunca pueden cobrar una regalía que supere el 3%, ¿no? Del valor bocamina. O sea, de lo que ellos sacan, solamente el máximo es el 3%. Catamarca con la ley 4759, que era la ley provincial que adhirió a la ley nacional, adhiere con el 3%. Nosotros en el primer momento dijimos, esta es
un error garrafal si Catamarca adhiere, porque todavía no está reglamentada la ley. Cuando la ley la reglamenten, ya no va a ser el 3%. Claro. En la época de Carlos Menem, en el año 93, si mal no recuerdo, Ítalo Guadañi, que era el ministro de Producción de Menem, la reglamenta la ley. Y te dice, sí, el 3% previo descuento de costos de producción, de transporte y de comercialización. Vale decir que de ese 3% se bajó al 1%. Claro. Eso es lo que las mineras pagan. Ahora, yo te cuento esto. Nosotros tuvimos 1000 problemas con las mineras, con las rupturas de los ductos, porque el mineroducto que tenía como 300 kilómetros desde acá de Andalgalá hasta Tucumán, donde ellos bajaban, digamos, los concentrados, se vivía rompiendo. Y eso es veneno porque se comprobó que en esos barros minerales iban exactamente 56 minerales, entre los que iba el uranio, el torio, o sea, para que midamos la gravedad de lo que significa esos barros derramados en zonas donde a veces hay ríos y todas esas cuestiones. Uh-huh. Lo cierto es de que de esos 56 minerales que están comprobados porque hay causas judiciales que determinaron que por el mineroducto había 56 minerales, la minera solamente pagaba 3 minerales, oro, cobre y molibdeno. Vale decir que ya 53 minerales durante los 20 años se lo llevaron gratis sin pagar un centavo. ¿Me entiendes? Increíble. Lo grave de esto es que vos me digas cuáles son o qué minerales hay en esos 53. Y ahí está el uranio, el torio, el cesio, lo que es lo más caro en el universo mineralógico, que es lo que se conoce como minerales o tierras raras. Eso es si vos comparas el precio de las tierras raras con lo que es el oro es un rezago, es nada, ¿me entiendes? O sea que los minerales caros nunca los pagó la minera y nunca los van a pagar ni en Catamarca, ni en San Juan, ni en Jujuy, ni en Chubut, si es que se da. Claro. Porque la ley es una ley perversa hecha para el saqueo, ¿me explico? Entonces, cuando vos analizas toda esta problemática, decís, ¿de qué te sirve entregar tanta riqueza? Porque cuando a nosotros nos hacían la propagandita con el proyecto Alumbrera, nos decían, el valor cuantificado económico que tiene este proyecto, en ese momento, te hablo del año 94 aproximadamente, equivalen a 2 deudas externas. Si vos decís, bueno, te sacrifican, te hacen pedazo para pagar la deuda externa de este país, bueno, tal vez valga la pena de que nos sacrifiquen. Resulta que cuando termina el proyecto de Alumbrera en el 2020, la deuda argentina ya eran 3 veces el valor, o sea que había subido un valor más, o sea que sí, no se claro, pagó nada, claro. seguía más caro, y nosotros en Catamarca 1000 veces más pobres, porque a nosotros nos hacían la propaganda que el trabajo, que esto, que lo otro. Resulta que nosotros hoy estamos en Catamarca, es la última provincia en el contexto de las provincias argentinas en la cuestión económica. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Tenés tanta riqueza porque se han llevado. Yo te cuento una publicación que hizo con año exacto la minera, que fue en el año 2007, que yo lo tomé como referencia. No es el de mayor declaración de ganancias, tampoco es el de menor, pero eran 3.750 millones de dólares que ellos declaraban. Obviamente nunca declaran la verdad, porque ellos cuando declaran siempre declaran lo mínimo. Entonces yo te dije, de 56 declaraban 3. Sí, claro. Yo te doy con nombre y apellido, porque esto a veces cuando uno lo cuenta nadie lo puede creer, de por qué este país está como está. Ese hecho de que 53 minerales se los llevaba gratis la minera, hizo que un fiscal federal con residencia en la provincia de Tucumán, que es el doctor Gustavo Antonio Gómez, una figura sí, que lo reconocida. Lo tenemos en este micrófono habitualmente. Bueno, pregúntele lo que le estoy diciendo. Sí, ¿no? sí. Él inició una causa judicial por contrabando de minerales. Así Pregúntenle, doctor, usted inició una causa porque de los 56 minerales solo se pagaban 3, etcétera, etcétera. Ahí le va a contar él cómo es la verdad. Se inicia la causa, en el acto al doctor Gómez lo desplazan de esa causa,
se designa un fiscal alternativo, que era el doctor Emilio Ferrer. Yo me acuerdo que un día viene Ferrer acá a Andalgalá y nos reuní y nos dice si quién lo podía llevar, quién conocía dónde estaba la minera, porque él necesitaba conocer cómo era el sistema desde que salía de la mina hasta que llegaba a Tucumán, a casi 300 kilómetros. Lo llevo yo en mi vehículo, porque yo en ese momento, aparte de conocer la zona, tenía un vehículo 4x4, porque por ahí la única forma de llegar era con un vehículo así. Claro. Llegamos a la mina, él se presenta, se identifica, pide autorización para entrar y no lo dejan entrar. Y no lo dejan entrar y empieza a sonar, dice, pero yo soy una autoridad nacional, ¿verdad? Y no lo dejaron entrar y no entró. Y esa causa nunca prosperó, nunca prosperó. Entonces, lo que hacen en este país, esto hay que entender, porque no es una empresa chica, es una empresa que ese año, por declaración unilateral que nadie controla, pueden declarar uno, pueden declarar mil millones, nadie los controla. Ellos declararon una ganancia neta de 3.750 millones de dólares en el año 2007. ¿Me entendés? Que te demuestra las ganancias siderales que tiene. Así es. ¿Qué León, el tiempo se me fue. Yo creo que fue lo suficientemente explícito todo lo que nos contaste, extraordinario. Los últimos 10 segundos que tengo, me gustaría que me dijeras qué expectativa tenés sobre la lucha del pueblo de Choya para poder impedir que efectivamente se instale allí una minera en las condiciones que vos tan claramente nos has señalado. Lo que yo te pueda decir no tiene certeza absoluta. El pueblo va a luchar hasta donde pueda y hasta donde le dé el cuero, como decimos criollamente, porque acá ya está rodeado, como hacen siempre, de gendarmería, de policía, porque el Estado de este país, el Estado de gobierno nacional, provincial, independientemente de que sea esta gestión que hoy nos toca, porque esto pasó desde los años 90 hasta la fecha en gobiernos de distintos signos políticos, todos han hecho lo mismo. Es decir, no les importa a la gente, y si le tienen que meter bala, te lo hace. A mí me pasó en el 15 de febrero del año 2010 que me pegaron 2 balazos en la cara con esa bala de goma, y como yo hubo 130 heridos, ¿me entiendes? No tiene ningún drama. Entonces acá no sé hasta dónde puede uno expresar lo que puede venir, porque la gente obviamente está decidida a defender con su vida lo que son lo que es su vida, que es hoy ese pueblo de Choya, porque ellos viven del cultivo de la nuez, del cultivo del membrillo, ¿me entendés? Y el gobierno los ha rodeado con gendarme y con policía. Terrible, es de terror. León, te mando un fuerte abrazo. Que Gracias. Tengo otro invitado ahí ya que tengo que sacar al aire sobre cosas que también están pasando en Santiago del Estero. Te agradezco muchísimo y vamos a seguir de cerca esto para que tenga difusión y para que no quede en el olvido de nadie, porque hay un pueblo luchando por su vida y nosotros le tenemos que dar difusión y conocimiento, porque además es un ejemplo para todos los argentinos. Te mandamos un fortísimo abrazo. Gracias, infinitas gracias, un abrazo, la mejor de la suerte. Gracias. Bueno, hemos hablado con León Cesenarro,